¿Sí? Sí. Sí, sí. Mientras Bueno, lo mismo le va a pasar a todos los halógenos. Todos van a tener este formato de estructuras resonantes, ¿sí? Vayan a la página 2, chicos. ¿Llegaron? Sí. Bueno, ahí en la página 2, lo que tenemos representado también son estructuras resonantes con el caso no de oxoaniones. Acá ya es una molécula. Fíjense que el otro hacíamos rotar una carga negativa, ¿sí? Y acá tenemos las moléculas puras. Fíjense que tenemos el caso del dióxido y del trióxido de azufre, ¿sí? En el caso del azufre, recuerden que el azufre lo que puede hacer siempre es ampliar el octeto, ¿sí? Entonces lo que tengo acá, yo puedo plantear esta estructura del dióxido de azufre, que la tenían del punto 1, ¿sí? Y cuando yo planteo esta estructura, fíjense que este doble enlace lo estoy planteando con este oxígeno, pero este doble enlace de acá lo podría plantear con este oxígeno, o con este oxígeno de acá, ¿sí? Entonces, como puedo plantear el doble enlace con cualquiera de los oxígenos, podría también pensarlo como la unión coordinativa o dativa, que puede ocurrir con cualquiera de los átomos. En realidad, cuando yo tengo este tipo de estructura, tengo una estructura resonante. Puede estar en cualquiera de los átomos. Y termino simbolizándolo de esta manera, ¿sí? Y sobre todo, en el azufre, que el azufre lo que puede hacer es ampliar el octeto. Entonces, está bien escrita la molécula de esta manera. Como puedo tener tres estructuras posibles, que son, si yo lo planteo como dativo o coordinativo, podrían ser estructuras resonantes, la molécula, ¿sí? La molécula tiene una sola longitud de enlace de 142 grados, que es un promedio entre un doble y un simple enlace, ¿sí? Si yo planteo, si estrictamente la molécula tuviese este formato, ¿sí? Este formato tendría que tener una longitud de enlace determinada y una segunda longitud de enlace determinada, donde la longitud de enlace 2 es menor que la longitud de enlace 1. La L2 debería ser menor que la L1, pero sin embargo, cuando voy y miro la molécula en el microscopio, todas tienen 142 grados. ¿Por qué? Porque precisamente el azufre puede ampliar el octeto, y si no pudiese ampliar el octeto y tuviese esta estructura resonante, iría a una estructura intermedia porque puede combinar y ser dativa con cualquiera de los oxígenos. ¿Me siguieron? Lo mismo le va a pasar al dióxido de azufre. Fíjense que en este caso, como no hay pares de electrones libres, si van a la tablita que les mostraba Laura, de vuelta tiene una geometría de 120 grados. Acá esto está separado 120 grados porque es el lugar, es la posición espacial donde tengo la máxima repulsión entre las nubes electrónicas de oxígeno. ¿Sí? Profe, y Sí. en caso que el elemento central no pueda ampliar el octeto, ¿tendríamos que hacerlo con los puntitos? En caso de no, sí, si no pudiese ampliar el octeto, ¿sí? Y queda como, acá lo podés simbolizar porque puede ampliar el octeto. Generalmente vas a ocurrir que las dativas ocurren con elementos que pueden ampliar el octeto. Pero si no lo puedo ampliar, vos podés hacer la estructura con el puntito, ¿sí? Podrías hacerla con el puntito. ¿Está bien? Sí, gracias. No vas a tener, generalmente las dativas se producen con sistemas que pueden ampliar el octeto. Sí, igual hay algunas que no nos queda otra, que tenemos que usar. A ver, en las que pueden ampliar el octeto podemos usar tanto dativas como poner el enlace y suponer que comparte todo, porque al azufre le da lo mismo darlo o compartirlo, porque puede ampliar el octeto. En átomos, por ejemplo, en moléculas en las que tenemos nitrógeno y que no nos queda otra que hacer dativa, ahí no podemos usar eso de ponerle el doble enlace, porque ahí el nitrógeno no puede ampliar. Ahí no nos queda otra que usar dativa. ¿Sí? Fíjense, si vamos de vuelta a la diapositiva a la 5, ¿sí? Si van a la 5, por ejemplo, abajo está marcado acá con los puntitos el clorato. Yo podría haber puesto doble enlace también porque el sistema puede ampliar el octeto. Pero ahí están simbolizando la rotación de esa carga negativa, ¿sí? De todos modos, podría haber puesto esa molécula como un conjunto general ampliando el octeto. La podría haber puesto así.
ese caso las dos estructuras estarían bien, tanto la dativa como la que La, amplía, pero siempre y ¿sí? cuando sea un átomo que amplía el octeto, ¿sí? Ampliar el octeto. Nada más que a partir del tercer periodo amplían octeto. Las que están antes del tercer periodo no amplían. ¿Sí? ¿Nos siguieron hasta ahí? Ahí una de las chicas nos pregunta con qué microscopio, con cuál es la magnificación que se tendría que usar para poder ver las moléculas en el microscopio. Y en realidad en los microscopios ópticos o electrónicos es muy difícil llegar a ver una molécula porque estamos hablando de un tamaño que son Armstrong, que son 10 a la menos 10 metros. O sea, son muy chiquititas. En realidad lo que se hace para poder medir los ángulos de enlace o las distancias de enlace y esas cosas es medirlo a partir de otros métodos indirectos. O sea, se hacen otros tipos de cálculo para llegar a esos valores, pero están medidos experimentalmente, ¿sí? Por eso es que uno lo que hace es poder revisar cómo es la estructura, cómo es el modelo que uno tiene, por eso son modelos, cómo es el modelo que uno tiene de esas moléculas y decir, bueno, mi modelo es este, y experimentalmente me dice que tiene este ángulo de enlace y que tiene esta distancia. Entonces, o está mal mi modelo o está mal medido experimentalmente. Normalmente muchos investigadores lo hacen para poder llegar a un mismo valor y llegan a que los valores experimentales están bien. Entonces, lo que hay que ver es ir de a poco, ir modificando los modelos para encontrarle una justificación. Por eso es que también se entendió por qué la repulsión de electrones, por eso se llega al modelo de repulsión de pares de electrónicos de valencia, en donde decís, bueno, el modelo me dice que el ángulo es de tanto, cuando yo voy y lo mido, me da que el ángulo es menos. ¿Cómo justifico eso? Bueno, y eso se justifica justamente porque no son todos enlaces, sino que uno de los enlaces en realidad es un par electrónico libre. Y ahí voy a tener mayor repulsión que en un enlace. No Mira, ahí sé, lo que me Laura, está mostrando Miguel son ahí los tienen los átomos. ¿no? Tenés TEM ahí. Sí, no, eso es Claro, un pero no los van FT. a ver como los ven en el modelo. Esto ¿Sí? es una resolución de un microscopio de transmisión de alta resolución, un microscopio que acá no tenemos, sale $2 millones. Este Ese microscopio hay pocos, es un TEM y de ahí alta lo que van resolución. de alta resolución, y lo que ven los puntitos son los átomos. Es un óxido de Claro, serio, no vemos la ¿sí? estructura de la molécula, ¿sí? No es que uno vemos esa estructura, sino vemos la estructura que forman muchas de esas moléculas juntas, que forman estos tipos de patrones que vemos acá de ordenados. Esos son cómo los átomos se acomodan y se ordenan para formar esos patrones. Exactamente. Entonces, a ver, un poco de química. Lo que hacemos, Laura trabaja en la síntesis, cosas similares a esta. Lo que hacemos acá es preparar los compuestos con distinta morfología, tienen distinta forma, y los últimos átomos que están expuestos tienen que llaman distintos planos cristalinos, ¿sí? Entonces eso hace que sean reaccionen de distinta manera con las moléculas de gases que se absorben en la superficie, ¿sí? Entonces, esto que se ven acá, ya lo van a ver más adelante, son planos cristalinos, y esto sí se puede ver en el microscopio, y los puntitos que tienen ahí es el ordenamiento atómico, y se pueden calcular la distancia en que están ordenados los átomos espacialmente, y saber qué estructura tienen en el espacio, en su última capa. Después de ahí viene el gas, viene el aire. Entonces ahí nosotros podemos determinar a nivel atómico cómo está la capa. Y después, si ustedes quieren, por ejemplo, quieren hacer una reacción química sobre la superficie, una óxido-reducción, yo puedo ver, por ejemplo, señalo este átomo que tengo acá, no sé si ven la manito, el átomo blanquito que está ahí. Yo puedo ir específicamente, ir haciendo reaccionar átomo por átomo. Con algún reactivo especial hacemos una óxido-reducción y quito ese átomo. Cuando lo quito, la estructura se ve distinta, la estructura atómica. O sea, la veo en el microscopio, hago la reacción in situ dentro de un microscopio y puedo arrancar un átomo. Eso ya se puede hacer, es algo típico, no acá en Argentina, pero es algo muy normalito que se hace afuera de nuestro país. Lo que no vamos a ver, a lo que voy, lo que no vamos a ver, sobre todo esto se hace en estructuras que son muy grandes, que son las estructuras de los sólidos, ¿sí? Que, sobre todo sólidos iónicos, que vimos que como los dibujábamos, no teníamos enlace, bueno, hay una estructura que hace se acomoda en una forma de un patrón ordenado,
Entonces, como es más grande, uno lo puede ver. Pero si yo quiero ver, no sé, la molécula de nitrógeno, por ejemplo, es mucho más difícil, porque ahí no me forma un patrón la molécula de nitrógeno. Tengo un nitrógeno, otro nitrógeno y están uniditos. Y ese tamaño es de muy, muy, muy chiquito. Entonces no es que voy a poner en el microscopio y lo voy a ver. ¿Sí? Voy a ver en superficies y en estructuras más grandes. Todavía no llegamos a ese nivel de magnificación. Entonces, Sobre todo, normalmente las cosas que no vemos se estudian a nivel indirecto. ¿Sí? Hacemos exacto. otra técnica y esa técnica nos va a dar indirectamente el resultado que nosotros queremos determinar. Eso iba. Lo que puedes pensarlo ahora, tu siguiente pregunta sería, bueno, con los gases no podés, pero algunos compuestos que a temperatura ambiente son gaseosos, se les suele bajar la temperatura y en algunas condiciones especiales, vos podés trabajar a muy baja temperatura, solidificar y ver eso que a temperatura ambiente es un gas, verlo en estado sólido, verlo en el microscopio y ver la distancia que están en estado sólido. Que en estado sólido lo que haces es frenar la traslación de la molécula, vos lo dejás fijo, en cambio en estado gaseoso está constantemente moviéndose la molécula. Para poder verlo, si vos querés ver la molécula, tenés que congelar, ¿sí? Lo que haces básicamente es eso, congelarla, dejarla quieta, que no se te traslade y verla, pero no se puede hacer con todas las moléculas. Nos fuimos del curso de química No, por eso general vos a un fíjate curso que de... todo lo que estamos hablando ahora en realidad son modelos, por eso es un modelo, el modelo es modelo de repulsión de pares electrónicos. Nosotros es un modelo, es algo que nosotros usamos de base para imaginarnos cómo es la molécula y que no es un modelo sacado del aire y dijimos, entonces yo puedo poner otro modelo y listo. Es un modelo que justifica un montón de observaciones experimentales que se han hecho. O sea, con ese modelo yo puedo explicar un montón de cosas. Por ejemplo, los ángulos de enlace, por ejemplo, las distancias, por ejemplo, la polaridad de la molécula, un montón de cosas lo puedo explicar con ese modelo. ¿Sí? Puede que no sea exacto y no, y puede ser que en otro momento, en el futuro, encontremos otro modelo mejor. Bueno, genial. Pero todo lo que no podemos ver tenemos que modelizar, ¿sí? Para darnos una idea abstracta de lo que estamos viendo. O de lo que no estamos viendo, en realidad. Bueno, chicos, ¿más dudas tienen? Ahí en el Jamboard le dejamos resuelto hasta el seminario, hasta el ejercicio, hay algo del ejercicio 12, pero básicamente es lo mismo, tienen que ver la geometría molecular, tienen la tabla que les dejó Laura, ¿sí? Y con esa tablita, viendo las densidades electrónicas, pueden hacer el cálculo de la geometría molecular, ¿sí? Y dibujarlos. Practiquen lo que les pusimos ahí en la diapositiva número 5, ¿sí? Cómo serían las estructuras resonantes de los distintos halatos, que es importante, y las geometrías moleculares de cada uno.